Buenos días amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. Esta semana estamos muy cerca, de hecho este mismo domingo ya está aquí, de celebrar, de conmemorar el sacrificio, la pasión y la muerte de Cristo, el gran símbolo, el gran mito occidental que a día de hoy sigue configurando gran parte de nuestra vida, seamos conscientes de ello o no. Por lo tanto, esta semana, por una parte en el blog y por otra parte aquí en el canal, me gustaría recrear, interpretar algunos de los simbolismos, ¿no? De los significados de estas fechas, de por qué son especiales, ¿no? Más allá, por supuesto, de la tradición, evidentemente, eterna, clásica, de todos estos grandes dioses que mueren y resucitan, los dioses de la primavera, ¿no? Los dioses de los ciclos eternos, Tamuz, Osiris, Adonis, Satis, etcétera, etcétera, todos estos dioses, ¿no? Que mueren y resucitan, renacen, porque ellos son los dioses de la naturaleza. Pero hay una diferencia fundamental con Jesucristo o con el Cristo, ¿no? Ya que sabéis que resulta prácticamente imposible separar el Yeshua de Nazaret histórico, el maestro, el hombre, del Cristo que se construyó, sobre todo a partir del siglo IV, entendemos, ¿no? Que es cuando se celebra, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, se celebra el Concilio de Nicea en el 325, luego en el 380 el emperador Teodosio prohíbe completamente cualquier culto pagano y establece el catolicismo o el cristianismo niceno como la única religión aceptable, pero ya por ese entonces, sobre todo a finales del siglo III, se había establecido una relación de mímesis completa entre el cristianismo que se practicaba y el mitraísmo. El mitraísmo, recordemos, una religión formada sobre todo entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, defendía toda una cosmovisión en torno a la figura central del dios Mitra, que si bien tiene un origen iraní, el que ya hemos hablado, fue y tuvo una difusión brutal por todos los estamentos sociales, pero muy en concreto por el ejército. Entonces, el culto a Mitra y los mitreos, sus templos estaban repartidos por toda Roma y por toda Italia, era un culto, como digo, muy extendido, y el cristianismo, al no haber dejado Jesús nada para construir una religión, porque su objetivo no era fundar una religión, pues los primeros padres de la iglesia tuvieron que crearla desde cero. Y entonces hubo algunas cosas que hicieron bien y otras que hicieron regular. Dejémoslo en regular. Claro, una de las cosas mejor construidas del mito crístico es precisamente la pasión. Y sobre todo, por supuesto, el Vía Crucis. Os dejo aquí en la descripción del vídeo, ahí abajo, el enlace al blog, porque me gustaría que se diese una visión general, como un poliedro, ¿no? Porque evidentemente esto tiene muchas caras, y no las voy a explicar todas en este vídeo. Entonces, si os interesa conocer el significado original, que es increíble, actual, digamos, muy actual, y de lo que podemos extraer muchas enseñanzas aún hoy, ahí tenéis el enlace al blog, ¿de acuerdo? Que es la entrada de esta semana está dedicada sobre todo a explicar el simbolismo, el significado de cada uno de los pasos del Vía Crucis, que es increíble el sentido que se le ha dado, pero no. El vídeo de hoy lo vamos a dirigir a explicar una obra de arte. Una obra de arte que está expuesta en Madrid y que relata uno de los grandes momentos de la pasión de Cristo. Es esta.
Conocida como El descendimiento de Roger van der Weyden, un artista flamenco de origen francés, está fechada antes de 1443, porque si bien no sabemos en qué año se creó exactamente, tiene que ser antes de esa fecha porque en ese año aparece la primera copia de esta tabla. Vamos a hacer un recorrido simbólico, un recorrido iconográfico por esta tabla para ver qué detalles escondió el propio artista y que son tremendamente reveladores. Vamos allá. Lo primero que aparece a mano izquierda es el apóstol favorito de Cristo, San Juan Evangelista, también llamado el discípulo amado, y hermano de Santiago el Mayor o Jacob el Mayor. A sus espaldas se encuentran las dos Marías, una de ellas en el extremo izquierdo, la más anciana, que se cubre el rostro con un paño para secarse las lágrimas, es María Cleofás, la hermana de la propia Virgen María. La otra mujer, a su derecha, vestida con un manto verde, más joven, es María Salomé, la propia madre de Juan Evangelista y Santiago el Mayor. Tendida en el suelo y sostenida por María Salomé y Juan Evangelista, nos encontramos con la propia Virgen María en un momento que se ha denominado la Compasio Mariae, la compasión de María. Es el momento en el cual la Virgen, al ver el cuerpo muerto de su hijo, siente el mismo dolor que ha sentido Jesús durante la pasión e incapaz de soportarlo se desmaya. Recordemos que nos encontramos en un momento en el que se ha producido un gran movimiento herético en lo que respecta a humanizar a estos personajes neotestamentarios. El momento que está representando aquí van der Weyden estaba considerado por la Iglesia Católica como herético. La Virgen no podía mostrar símbolos ni signos de debilidad, cosa que está completamente plasmado en la pintura. Es interesante destacar el color azul celeste brillante del vestido de la Virgen, que sí que cumple con las normas pictóricas establecidas en la época, ya que era obligación de cualquier artista que no quisiese tener problemas con la Inquisición el representar a la Virgen con un vestido azul. ¿Por qué? Porque María había sido ascendida a los cielos, por lo tanto se había convertido en diosa celeste y por lo tanto el azul tenía que ser su color fundamental. Si no se representaba así, se podía tener problemas, como le ocurrió a otro famoso artista con otro cuadro, que es este. Cuando Leonardo da Vinci pinta esta primera versión de la Virgen de las Rocas, entre 1483 y 1486, lo hace representando a María sin el correspondiente halo de santidad, ese disco dorado que debe adornar su cabeza para mostrarla como un personaje elevado, superior, más espiritual, y no solo no le pinta esa aureola, sino que además le pone un vestido verde y la pinta dentro de una cueva, en un entorno rocoso, cavidad, por eso precisamente se le llama la Virgen de las Rocas. Claro, Da Vinci al hacerlo así le está quitando a María toda potestad celeste y le está vinculando con las grandes diosas de la tierra, con la Magna Mater, con Gea, con Cibeles, con Deméter, con todas esas grandes diosas de la naturaleza, de los ciclos de vida, muerte y resurrección tan característicos y tan en boga en el Renacimiento. Claro, no es de sorprendernos que cuando el Da Vinci entrega esta tabla se tuviese que enfrentar a un juicio contra la Inquisición, ya que los clientes le denunciaron, Da Vinci estuvo renegando de pagar la multa o de hacer cualquier cambio en la pintura y se tiró así unos cuantos años hasta que finalmente, para evitar una condena seria que podría haber incluido tortura e incluso la ejecución, tuvo que repetir la pintura introduciendo los cambios oportunos. Esta pintura, la original, la primera versión de la Virgen de las Rocas, se conserva en el Museo del Louvre y su compañera, su visión revisada, por así decirlo, está en la National Gallery. Aquí podemos ver una comparativa de ambas pinturas. El caso es que van der Weyden no se la jugó y representó a la Virgen con el vestido azul. El resto de la composición está formado por estos personajes que vemos aquí. El primero a la izquierda, el hombre anciano de barba cana, es Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, el tribunal judío que juzgó a Jesús, y era seguidor del propio Jesús después de una conversación que había tenido con él, pero no se había declarado públicamente seguidor de este nuevo rabino por el miedo
miedo al que dirán. Entonces seguía perteneciendo a ese tribunal, pero era cristiano o seguidor de Jesús, mejor dicho, porque en el siglo I ya sabéis que los primeros seguidores de Jesús no eran llamados ni eran considerados cristianos. Pero entonces Nicodemo sí era seguidor de Jesús, pero no lo decía. Era un hombre docto, un hombre erudito, formado en leyes, formado en las escrituras, lo que diríamos un estudioso. El joven que se ha encaramado a lo alto de la cruz y que ayuda a bajar el cuerpo de Jesús sea probablemente un ayudante de este Nicodemo. El centro de la composición lo ocupa el propio Cristo en un estudio anatómico perfecto y mientras que Nicodemo le sostiene por los brazos, el otro hombre le sostiene por las piernas. Este señor será José de Arimatea, el hombre rico, el hombre influyente, un comerciante de telas de Jerusalén, muy importante, y de hecho Van der Weyden lo respalda de esta manera, pintándole con los ropajes más ricos, más lujosos de toda la composición, con ese vestido de piel, con hilo de oro, es decir, es un ropaje, una vestimenta de un alto nivel social y de un alto poder adquisitivo. Entonces, que sean tanto Nicodemo como José de Arimatea los que llevan el cuerpo de Cristo, tiene también un significado teológico, y es que tanto los eruditos, los sabios, los estudiosos, como los ricos, los poderosos, los influyentes, pueden convertirse al cristianismo gracias a la humildad que representa Jesús. El hombre anciano que aparece detrás de José de Arimatea es el único que no es un personaje bíblico, sino que su presencia es más bien simbólica y se debe a lo que lleva en la mano. Acercándonos un poco más, no demasiado porque se pixela y queda horrible, vemos que lo que lleva es un frasco, un bote de alabastro blanco que puede ser dos cosas, o bien una urna funeraria, o bien un frasco donde guardar los perfumes con los que se ungía al cadáver antes de enterrarlo. Sea como sea, es un símbolo de muerte y su presencia, como he dicho, es meramente simbólica. ¿Por qué? Porque Roger Van der Weyden quiere representar en esta pintura no solo un momento clave de la pasión y muerte de Cristo, sino también quiere reflejar los tres símbolos que hacen referencia a las tres naturalezas de Jesús. Este es el segundo, el de Jesús como hombre, como alguien que ha muerto y por lo tanto se tiene que enterrar. El primer símbolo es precisamente el fondo, ese pan de oro tan característico de la tradición artística medieval, porque el dorado ha sido desde los tiempos del Antiguo Egipto el color de los dioses. Por lo tanto, Jesús es Dios, así que se le entrega el color del oro, pero también es hombre y por lo tanto se tiene esta urna funeraria. Pero falta un tercero que tenemos que dirigir nuestra mirada hacia la base de la tabla. Encontramos aquí, al lado de la mano caída de la Virgen, es una calavera, un cráneo, justo al lado de una pequeña planta en flor. Es el símbolo de la vida después de la muerte, el símbolo de la resurrección. Por lo tanto, tenemos los tres emblemas para aludir a las tres naturalezas de Cristo, como Dios, como hombre y como resucitado. Pero vamos a regresar al extremo derecho de la tabla, ya al último personaje, porque va a ser él, mejor dicho ella, la que va a guardar la clave definitiva de esta pintura. Aquí está, ella es María de Magdala, de la que ya hablamos un poquito, muy por encima la semana pasada, y que va a cerrar la composición. Es interesante, si recordáis la distribución general de los personajes, ver que están enmarcados en una especie de paréntesis, un paréntesis que abría San Juan Evangelista, curvando su cuerpo hacia la izquierda, y que cierra María Magdalena, como veis, curvando el suyo hacia la derecha. Qué interesante que ambos sean los pilares de la iglesia de Éfeso, una comunidad de los primeros tiempos del cristianismo que se estableció en esta ciudad, hoy en día la actual Esmirna, en la costa de Turquía, para seguir un movimiento místico del cristianismo. La iglesia de Éfeso estuvo muy enfrentada a la de Roma, encabezada por Pedro y Pablo. Entonces es interesante que Van der Weyden haya elegido a San Juan el Evangelista y a María Magdalena para precisamente reflejar, o mejor dicho, enmarcar esta escena. Pero hay dos detalles interesantes en lo que respecta a la figura de María Magdalena.
Ya estuvimos hablando un poquito sobre ella, sobre esta tesis, esta posibilidad de que hubiese sido la esposa de Jesús, lo cual no habría sido para nada extraño. Lo interesante es la difusión que ha tenido esta teoría a raíz del Código da Vinci, ya sea por bien la novela, bien la película, pero el gran público ha tenido acceso a esta tesis gracias a Dan Brown y a su obra. Evidentemente a Dan Brown le han caído por todas partes, pero es justo señalar que esa tesis no es creación de Dan Brown. La teoría del matrimonio entre María Magdalena y Jesús de Nazaret aparece en Europa a finales del siglo II y Van der Weyden creía en esta posibilidad. Eso es lo más interesante. Por ello, Van der Weyden estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, pero también que era hombre, por lo tanto podía haber tenido mujer e hijos. ¿Por qué no? De hecho, habría sido lo más normal. Para reflejar esto, en una época en la que la Inquisición todavía no había llegado al norte de Europa y en ese sentido los flamencos siempre fueron más liberales que los católicos y que el sur, y en Italia y toda esta zona, Van der Weyden decidió representar a María Magdalena con dos símbolos que la hiciesen precisamente reflejo de esta posibilidad. El primero es muy evidente. Trata del anillo que porta en su mano derecha. Era costumbre ya desde el antiguo Egipto el entregar un anillo en señal de compromiso a la esposa. Pero el otro, que a nosotros nos resulta más extraño, no debió de ser muy difícil de identificar para las grandes y las altas, sobre todo clases sociales, de la época de Van der Weyden. Trata, en efecto, del cinto. Era costumbre, dentro de estas clases privilegiadas, el recibir o el entregar como regalo de bodas un cinto azul o verde con los nombres del marido y de la mujer inscritos. Y como vosotros mismos podéis apreciar, ahí pone Jesús María. También se ha dicho que el vientre de María Magdalena aparece hinchado, lo que podría simbolizar efectivamente una concepción de los hijos de Jesús, por lo tanto se convertiría en el Santo Tabernáculo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que si podéis os acerquéis al museo a verlo y quién sabe, si esto tiene éxito, pues a lo mejor me hago más vídeos de este tipo, ¿no? Explicando los detalles, los símbolos de algunas obras de arte que muchas veces nos pasan desapercibidos porque lo único que hacemos es mirar las obras, pero no las vemos realmente. Entonces, no sé, si os ha gustado, si os gusta este formato, pues a lo mejor me decido a hacer alguna cosa más. También podéis poner alguna sugerencia en los comentarios, ¿no? De qué obra os gustaría que comentásemos, en fin, no sé, por darle a lo mejor un cambio, ¿no? A todo esto. En fin, nada más, muchas gracias, felices vacaciones de Semana Santa. Recordad, si os interesa, lo que os he dicho antes del blog y que está ahí debajo. Y nada más, nos vemos en principio, ya veremos porque lo mismo no se puede, pero bueno, yo creo que sí. Nos veremos entonces la semana que viene. Ultrella.